Sí, Señor. Buenos días, buenas tardes, hermano. Es un placer para mí poder estar hoy compartiendo la palabra en esta mañana lluviosa. Siento mucho lo de ayer, ¿vale? Los que tengan oídos para oír, que oigan. Lo siento, Alejo. Bueno, pues como ha dicho Dorca antes y como ha estado compartiendo Raquel, el versículo, yo diría el lema, ¿no? El versículo base de esta serie de predicaciones está en Salmo 135:13. Tu nombre, oh Señor, permanece para siempre. Tu fama, oh Señor, se conoce en cada generación. Señor, te damos gracias por este día, porque tú me has traído hasta aquí, Señor. Tú has traído a cada una de las personas que hay aquí. La has llenado, Señor, con tu gracia, con tu amor. Y te pido, Señor, que las generaciones que hay aquí presentes, las generaciones que están escuchando este mensaje, Señor, puedan ser hoy retadas, Señor, a seguir en la carrera de relevo, Señor, seguir corriendo, Señor, seguir transmitiendo, Señor, información, seguir transmitiendo testimonio de vida, testimonio de fe, testimonio de salvación, Señor. Te pido, Señor, que tú hoy, Señor, quites todos mis miedos, Señor, que tú me ayudes, Señor, a compartir este mensaje, Señor, que quites toda floritura, Señor, toda tontería, Señor, y podamos hablar, Señor, acerca de ti, Señor, acerca de lo que tú hoy quieres hablar, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Generaciones. No sé si alguno lo había escuchado alguna vez, pues cada aproximadamente 10 años hay una generación nueva, ¿no? Yo había escuchado últimamente la generación Z, los millennials, los baby boom, un montón de generaciones, cada una de ellas con su característica determinada. Pero hay algo que observo en las diferentes generaciones de este mundo. Son características que yo veo y que me hacen ponerme de rodillas y orar. Porque pienso que no es el plan de Dios. Veo diferentes generaciones con diferentes cosmovisiones totalmente diferentes. Zygmunt Bauman, que voy a coger aire para decir su palmarés, es un sociólogo, fisiólogo y ensayista polaco-británico de origen judío. ¿Cuántos se han quedado con eso? Zygmunt Bauman, un sociólogo, básicamente él ha dado muchas conferencias y tal, y él acuña el término de modernidad líquida o posmodernidad, ¿no? Haciendo referencia a la cosmovisión principal de la generación más joven que tenemos, ¿no? Cito textualmente: la modernidad líquida, sociedad líquida o amor líquido define el actual momento de la historia en el que las realidades sólidas de nuestros abuelos, como el trabajo, el matrimonio para toda la vida, se han desvanecido y han dado paso a un mundo más precario, provisional, ansioso de novedades y con frecuencia agotador. La sociedad del usar y tirar, la sociedad del entretenimiento. Antes de ayer estaba con mi hijo Martín, de 2 años, sentado en el sofá, y teníamos puesto Netflix, y un niño de 2 años, yo le estaba poniendo diferentes dibujitos, y él me decía, no, pasa otro, no, pasa otro. Y yo me acordé de cuando yo era chico y tenía que ver lo que pusieran en Megatrix, ¿no? Tenía que ir un viernes con mi padre a alquilar una película y esa es la película que veía, ¿no? Y me di cuenta cómo esta sociedad ofrece toda clase de posibilidades. Es la sociedad, lo que he dicho, del entretenimiento, del usar y tirar, de solamente vale lo que el presente, y el problema, ¿sabes cuál es? Que el presente probablemente lo mueva otra persona más lista que tú, ¿no? No puedes vivir solamente basado en el presente. Entonces observo generaciones con diferentes cosmovisiones totalmente desconectadas, con propósitos y metas que no son comunes. Cada una es dueña de su propia vida, cada uno tiene su propio plan. Quizá la meta más común en ello es juntarse por Navidad,
juntarse para recibir la herencia, ¿no? Yo qué sé, cualquier historia de estas, ¿no? Y también veo mucha deshonra y mucha falta de perdón, padres que no se hablan con hijos. El otro día hablaba con una compañera que me decía, mi padre es, no voy a decir lo que dijo, llevo sin hablarme con él muchísimos años, ¿no? Y yo no podía entender cómo podía ocurrir esto, ¿no? Cómo podía haber esa desconexión, esa falta de unión, de deshonra. Y, claro, uno ha crecido en la iglesia, ¿no? Y el que lleva poquito tiempo ha visto que en la iglesia las cosas funcionan de otra manera, ¿no? A veces, pues, la carnalidad salta y se ven muchas cosas, ¿no? Pero en la iglesia veo totalmente lo contrario. Veo precisamente personas jóvenes, no tan jóvenes, personas mayores, que quizás pueden tener una cosmovisión algo diferente, una forma de entender las cosas diferente, un orden de prioridades ligeramente diferente. Pero veo como todos ellos han adoptado una misma cosmovisión. Sus vidas, ¿no? Su cosmovisión, como dice Romanos 12:2, no se conforma a este siglo, sino que se transforma, ¿no? Su entendimiento es transformado. Todos ellos tienen una misma cosmovisión, una misma lente, ¿vale? Un mismo paradigma. Y Esteban lo ha dicho muchas veces, la identidad genera propósito. Y el propósito finalmente genera gloria, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay una identidad común y hay muchas generaciones, como decía Alejo, personas mayores con mucha más experiencia, personas jóvenes que aportan fuerza y frescura, hay mucha más fuerza y hay muchas más posibilidades de que el objetivo se alcance, ¿no? ¿Cómo diferencia veo eso? Que hay muchas cosmovisiones, pero que todas han adoptado una cosmovisión común. Y eso es lo que vemos en la iglesia, mucha variedad, ¿no? Una iglesia que es igual, una iglesia que todos son exactamente iguales, eso no va a llegar muy lejos, pero vemos la cantidad de dones, la cantidad de matices con el que el Señor ha bendecido esta iglesia. Y la verdad que es para alegrarnos, ¿no? Para ver cómo el Señor nos está regalando. Dice también más adelante en Romanos precisamente esto, que somos un cuerpo en el que todos los miembros estamos unidos, cada uno tiene su diferente función, todos tienen sus dones, que lo tienen que usar según la medida de la fe, ¿no? Entonces vemos como cada miembro de la iglesia tiene su función, aunque tienen una misma cosmovisión, ¿no? Entonces vemos en la iglesia esto, ¿no? Hay una conexión, ¿no? Decíamos que en las generaciones de este mundo hay desconexión, pero hay una conexión, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia y era un jovencito y un tipo que tenía 10 o 12 años más que yo nos metía en su casa, nos invitaba a pizza, nos hablaba acerca de su testimonio, nos hablaba acerca de cómo el Señor había cambiado su vida, literalmente desnudaba su corazón, ¿no? Y yo ver como una persona así se interesaba por mí, invertía su tiempo en mí, para mí eso era revelador, ¿no? Y eso es así es como el Señor empezó a trabajar en mi vida, en mis primeros pasos, ver cómo personas invertían en mí y me mostraban precisamente no solo un conjunto de normas, ¿no? No estamos hablando de que llegas a la iglesia y te dicen que tienes que hacer esto o lo otro, sino que llegas a la iglesia y una persona camina contigo y te da y te enseña y te muestra cómo su corazón ha sido transformado, ¿no? El otro día también subí a Peñel y pude ver lo que el Señor está haciendo en la Casa Alabastro. Vi todas las mujeres, todos los niños, las personas que hay ahí ahora trabajando y la verdad que me emocioné. Y pude ver cómo en la iglesia estaba trabajando, cómo personas, madres, se interesaban por otras madres que no tenían recursos, madres totalmente desprotegidas. Y pude ver cómo mi iglesia le importa a todo este tipo de gente que a lo mejor la sociedad no importa, ¿no? Y pude ver cómo hay esa inversión. Quizá el joven también que en su instituto recibe acoso escolar y llega aquí y recibe un grupo de amigos, es amado, es aceptado tal cual, ¿no? Vemos esa conexión. Otra cosa que veo en la iglesia es honra, es perdón y es restauración, ¿no? En todos los seres humanos surgen fricciones, surgen ofensas, pero no podemos cargar con las ofensas, ¿no? Dice el Señor que nos despojemos de todo peso y gran parte de ese peso no es ese pecado que te atormenta, es la ofensa, es la falta de perdón, ¿no? Y vemos cómo el Señor, por medio de la sangre de su Hijo, ha proveído
la capacidad de que nosotros podamos perdonarnos, ¿no? Nosotros hemos sido perdonados, ¿cómo no vamos a perdonar? Entonces, viendo y observando cómo el Señor trabaja con mi iglesia, veo que el Señor está siendo fiel con mi iglesia, está siendo fiel con las generaciones de mi iglesia. Me gustaría que me acompañaseis a Génesis 48, donde vamos a explorar la historia de una familia muy particular, una familia que podría ser cualquiera de esta iglesia, ¿no? Una familia que muchos de nosotros podríamos llamar disfuncional, pero evidencia que Dios se preocupa de su Hijo y de que las generaciones estén unidas. Evidencia que el Señor cumple sus promesas y que el Señor tiene la última palabra. Es la historia de Jacob, es la historia de José, toda la historia de la familia, ¿no? Aunque nos vamos a centrar en el final de sus días. Dice la palabra en Génesis 48, empiezo desde el 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Esto está ocurriendo en Egipto, ¿vale? Cuando la familia de José viene a Egipto y es acogida, ¿no? Entonces, los últimos días de Jacob, en su lecho de muerte, básicamente, ocurre, ¿no? Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos ha engendrado serán tuyos, por el nombre de su hermano serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel, agravados por las cataratas seniles de la vejez, que no podían ver, les dijo: pues acércate a él. Y él les besó y les abrazó. Estamos viendo al abuelo con sus nietos ahí abrazándolo. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Entonces Israel extendió su mano derecha y puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y aquí me gustaría centrarme en estos 2 pasajes. Y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Amén. La familia de Jacob, como he dicho antes, la familia de José, incluido Jacob, se encuentra en Egipto, ¿no? Sabemos toda la historia de José, no nos vamos a parar ahora, que José, los hermanos de José, corroídos por la envidia, cogen a José, que era el favorito de su padre, y lo venden, engañan a su padre. José termina en Egipto, es encarcelado, pero José, confiando en Dios, al final resuelve una serie de sueños del faraón. Es de bendición para Egipto y es puesto como gobernador de Egipto, ¿no? Fijaros qué historia tan tremenda, ¿no? Y vemos como al final del todo una hambruna que azota toda la tierra
En esa hambruna, la familia de José vuelve a Egipto a por comida, ¿no? Y ahí vemos a José bendiciendo a una nación extranjera a causa de Dios, ¿no? Y una vez que llega la familia y José perdona a sus hermanos, ¿no? No nos vamos a parar ahí, pero vemos como Jacob, a mí me fascina cómo Jacob llega y bendice a Faraón, ¿no? Me parece muy, muy increíble, ¿no? Que llegue de otra tierra, otra nación y bendiga al Faraón. Faraón conoce al Dios de los israelitas por eso. Y lo ponen en... Y el Faraón pone a todos los hermanos como, digamos, como responsables del ganado, ¿no? En la tierra de Gosen, una tierra fértil para que lo gocen, ¿no? Un chiste un poco malo, ¿no? El Faraón le debería gustar el reggaetón. Para que lo gocen en Gosen. Y son de bendición para Egipto, son de mucha bendición para Egipto. José fue de bendición y su familia de bendición para Egipto. De esto seguramente hablará la semana que viene, ¿no? De cómo esta conexión entre generaciones puede ser de bendición para el mundo, ¿no? Y me gustaría centrarme en los versículos 15 y 16, cuando Jacob está pronunciando sus últimas palabras, ¿no? Sabemos que las últimas palabras de una persona son palabras importantes, ¿no? Y son palabras que hay que tener en cuenta y creo que en estos dos versículos uno tiene que pararse y tiene que pensar, ¿no? Y reflexionar. Y Jacob no está simplemente comunicando un título, le está diciendo, oye, mira, la parcelilla que tengo ahí detrás os la quedáis vosotros, ¿vale? Os la repartí entre los dos y ahí hacéis lo que queráis y el resto lo vendéis o lo repartís. No, está dando un legado, ¿no? Está hablando acerca del Dios que lo ha sostenido, del Dios que ha andado con ellos, ¿no? Y el Dios, importante, el Dios que Jacob mismo había conocido. Jacob no está diciendo, mira este Dios del que mis padres me han hablado, yo simplemente os hablo para que lo tengáis en cuenta. No hizo una promesa hace mucho tiempo y tenéis que tenerla en cuenta. No, está diciéndole, oye, yo he conocido a ese Dios. Y creo que ejemplifica perfectamente cómo se tiene que dar ese intercambio de legado entre dos generaciones. Y cómo la generación mayor, ¿vale? Cada uno se dé por aludido. La generación mayor debe dar testimonio a la generación menor. Y la generación menor tiene que escuchar ese testimonio y tiene que experimentar a ese Dios que escucha. Dice en el primer título, dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. Jacob sabía de dónde venía, sabía que los patriarcas habían recibido una promesa. Y no solamente, como he dicho antes, está transmitiendo una simple palabra, una simple promesa, está diciendo, esta promesa nos la ha dado Dios. Y Abraham y Isaac, tu abuelo, tu tatarabuelo, han andado con Dios, ¿no? Aquí vemos cómo Jacob está hablando a su nieto, a su hijo, está honrando a su antepasado, ¿no? Está haciendo memoria de lo que sus antepasados han recorrido, no solamente de lo que ellos han recibido, sino de cómo ellos han conocido a ese Dios y han andado con ese Dios, ¿no? Y es clave que las generaciones mayores constantemente estemos testificando acerca de dónde venimos, ¿no? Porque es importante saber lo que ha hecho el Señor en el pasado, es importante conocer los testimonios de las personas que nos precedieron. Y quizá muchos de los que estáis aquí no conocéis, no llegaréis a conocer a lo mejor otras personas que han estado en el pasado, ¿no? Pero os invito a cuando salgáis, habléis con los hermanos y preguntéis, ¿no? Y preguntéis acerca de hermanos que han invertido, que ya no están con nosotros, han invertido en el reino. Sigue diciendo Jacob, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Pasa a otro nivel, ¿no? Ha empezado hablando acerca de su antepasado y ahora habla del Dios de su antepasado, ha estado también con él, ¿no? Es muy importante también, y escuchadme bien,
que en las generaciones mayores, con integridad, con sencillez, muestren cómo caminan con el Señor, ¿no? No podemos escuchar simplemente lo que el Señor hace o deja de hacer, pero no verlo en vosotros, ¿no? O que otras generaciones más pequeñas no lo vean en mí, ¿no? No puedo hablar de algo que yo no vivo, no puedo hablar de algo que yo no experimento, ¿no? El Dios que me mantiene, la palabra hebrea es roé, mantener y pastorear, es la misma palabra del Salmo 23, ¿vale? La palabra es roé. Jacob está hablando a un título muy personal, de cómo el Señor en todos esos años lo había mantenido, ¿no? En Génesis 47, 8 y 9, cuando Jacob habla con el faraón, le dice que mis días en la tierra han sido pocos y han sido malos. O sea, Jacob pasó penuria, ¿no? Y si recordáis, empezando porque engañó a su hermano, fue exiliado, su tío le engañó, estuvo trabajando en balde, después se peleó con su hermano Esaú, sus hijos se rebelaron, perdió a su hijo preferido, no supo nada de él en los últimos, y hasta sus últimos días no lo recupera, ¿no? Entonces Jacob lo pasó realmente mal y estaba mostrando de esa forma personal cómo el Señor había estado con él, cómo el Señor lo había pastoreado y cómo él había comprobado que ese Dios que anduvo con sus padres también anduvo con él. Y en ese momento estaba testificando a sus nietos acerca de eso. Y eso es muy importante. Y por último habla del ángel que me liberta de todo mal. Probablemente este ángel fuera Jesús, una cristofonía, que se hizo una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Y no sé si recordáis, ¿cuándo Jacob se encuentra con ese ángel? No sé si os acordáis o os viene a la memoria. En Peniel, ¿no? En un campamento, no sé si fue hace 2 o 3 años. Y Jacob se encuentra con Jesús, ¿no? Por decirlo así, se encuentra con Jesús. Y en este caso, y en este momento, testifica a su nieto acerca de cómo su identidad, acerca de cómo Jesús ha cambiado totalmente su identidad, ¿no? De ser un usurpador, un mentiroso, a ser un príncipe, ¿no? Y es fundamental. Yo decía, ¿no?, que cuando yo era muy, muy joven, Samuel Rubio estaba con nosotros y no solamente, de verdad, no solamente estaba, yo quiero honrarlo hoy públicamente, no solamente nos invitaba a pizza, ¿no?, y nos daba una vuelta. Literalmente, él desnudaba su corazón delante de nosotros, ¿no? Y nosotros podíamos ver cómo ese ángel, cómo Jesús trabajaba en su vida, ¿no? Y eso era importante para nosotros. Para nosotros era importante y para todas las personas que comienzan es importante ver cómo Jesús coge a alguien y la transforma, ¿no? Esto que hemos visto ahora de Alejo, ¿no? Que dé su testimonio, ver cómo una persona cambia, que la sangre de Jesús lo lava, le perdona, es magnífico, es impresionante, ¿no? Nos testifica, ¿no? Es importante que podamos escuchar testimonios. Seguiremos escuchando testimonios la semana que viene y muy frecuentemente en la iglesia escuchamos testimonios, ¿no? Y me gustaría dirigirme ahora a la generación mayor, a los padres, abuelos o todo el que se sienta aquí un poco mayor, ¿no? La generación mayor tiene la responsabilidad vital de transmitir y bendecir el legado de la fe. Tiene la responsabilidad de testificar acerca de Dios a la generación menor. Estamos hablando de testificar, no estamos hablando solamente de traerlo al culto con nosotros, ¿no?, o simplemente saludarlo. Estamos hablando de testificar, es decir, exponer lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? La generación mayor tiene la responsabilidad de testificar honrando la autoridad espiritual y recordando a las generaciones anteriores. Testificando cómo el Señor sostiene su presente y evidenciando su nueva identidad en Cristo. Como mi abuelo, pues puede haber muchas personas, ¿no? Y
Y se vienen a mi memoria, pues, quizá el abuelo Esteban, ¿no? Se viene a mi memoria, quizá la conocía, Rafi Medina, ¿no? Jaime. Se me vienen a mi mente personas que han dejado un legado, ¿no? Y personas que invirtieron su vida en el reino, invirtieron su vida y hasta el fin de sus días testificaron acerca de la fe, ¿no? Y ahora me gustaría dirigirme a las generaciones más pequeñas, ¿no? Generaciones entre las cuales yo casi que me incluyo también. Y cuando yo salí de casa, cuando me casé, me di cuenta de que mi lámpara no se llena sola de aceite, ¿no? No podía seguir viviendo de la fe de mis padres, de la fe de mis líderes. Y quizá el hecho de salir de casa pues fue determinante para mí, ¿no? Salir de casa y, digamos, salir de ese paraguas, empezar nuestra nueva vida, ¿no? Y me di cuenta de que no estaba llenando mi lámpara de aceite, ¿no? No estaba, como he hablado antes, no estaba experimentando en mis propias carnes ese Dios que quizás mi familia, quizás mis líderes, quizás todos mis mayores habían experimentado, del cual habían testificado, y me di cuenta de que yo no estaba disfrutando, yo no estaba experimentando, yo no estaba andando con ese Señor del que tanto me habían hablado. Y es importante, ¿no? Porque no es solamente importante que la generación mayor testifique, ¿no? Sino que la generación mayor escuche, y no solamente escuche, sino que experimente, ¿no? Y se trata de eso, de tener un encuentro con ese Dios fiel del que tanto nos hablan nuestros padres, del que tanto, desde que somos chicos, nos bombardean la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde David, desde los discípulos, desde la iglesia primitiva, la fidelidad de Dios, ¿no? Pero esa fidelidad de Dios tenemos que experimentarla en nuestra vida, ¿no? Y es vital que ocurran esas dos cosas, ¿no? Y el Señor ha estado hablándome de este tema con una canción que no es mía, pero el Señor ha estado bendiciéndome mucho en este último tiempo y quería cantarla. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad en mí. Grande es tu fidelidad en mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad en mí. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la tempestad, firme estaré en Él y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad
tu fidelidad en mí. A pesar de la tempestad, yo te cantaré, mi Dios. Grande es tu fidelidad en mí. Yo confiaré en ti, Señor. Yo confiaré en ti, Señor. No importa lo que venga a ser, yo confiaré en ti. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me dejará. Grande es tu fidelidad en mí. Grande es tu fidelidad en mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad en mí. Amén. Bueno, pues, amén. Antes de finalizar y orar, me gustaría terminar diciendo que estamos en una carrera, la carrera de la fe. Muchos de nosotros no la hemos alcanzado todavía, algunos estén cerca, probablemente, esperemos que no muchos, estén cerca de la meta. Y como en toda carrera de relevo, no sé si la habéis visto, cuando se dan el relevo corren los dos, no solamente corre uno. Y estamos corriendo juntos, hay información entre las dos generaciones, entre las 3, las 4 generaciones, hay información constante, hay testimonio constante, hay bendición constante. Y no os olvidéis de experimentar a ese Dios del que tanto os hablan, del que tanto os testifican. No os olvidéis experimentarlo cada día, ¿no? Quizás podéis pensar que el hecho de escucharlo está causando en vosotros un conocimiento, pero realmente hasta que no lo experimentáis vosotros, no hay carrera que valga. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que tú has hablado hoy a nuestros corazones, Señor. Gracias por recordar hoy, Señor, el legado que muchas personas que no están con nosotros nos han dejado. El testimonio de tu fidelidad, Señor. El testimonio, Señor, de tu grandeza, Señor. El testimonio de que tú llegas un día, Señor, convierte la tristeza en alegría, Señor. De que tú llegas un día, Señor, y cambias la historia de las personas, Señor. Gracias por recordarnos hoy ese testimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor,
a confiar en que tú provees, Señor, absolutamente todo lo que necesitamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos recuerdes, que nos llenes de pasión, Señor. Que tengamos nuestra lámpara llena de aceite, Señor, todos los días, Señor. Que podamos tener nuestro cántaro, Señor, rebosando, Señor. Te doy gracias, Señor, porque lo que tú haces, lo que tú estás haciendo, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Padre. Amén.